Hace 2 años que nos preguntamos qué pasó con Mónica. Sabemos que fue asesinada, que su cuerpo fue encontrado en el sector del Andino, pero no hay ninguna certeza sobre quién o quiénes provocaron el brutal femicidio. ¿Cómo una mujer puede ser asesinada en uno de los lugares más transitados de Río Cuarto y que 2 años después solamente queden preguntas? Ayer hubo una concentración frente a tribunales, hoy está junto a nosotros Soledad, la hermana de Mónica, una luchadora incansable en esa búsqueda de la verdad. Soledad, buenos días. Buenos días, Pablo. 2 años de impunidad, de dudas, de incertidumbre, 2 años en los que la justicia no ha encontrado ninguna respuesta. No, han pasado 2 años y yo creo que desde los primeros días haber apresado a 2 personas que no eran las culpables porque las pruebas lo dicen y la causa se sigue llamando Grasanos y Funes porque bueno, se culpó a 2 personas inocentes. 2 perejiles, la justicia de Río Sí. Cuarto tiene muchos antecedentes con Sí. esto, ¿no? Yo creo que eso, bueno, sirvió mucho en primer momento por todo lo que había causado la muerte de mi hermana socialmente, ante la mujer también, porque, bueno, se necesitaba eso, encontrar rápido a alguien para calmar todo eso que estaba pasando en la sociedad de Río Cuarto, porque creo que Mónica sigue siendo muy acompañada por las mujeres, a la cual eso agradezco profundamente, agradezco mucho, mucho, y bueno, y creo que eso también muestra nuestra vulnerabilidad ante la sociedad y todo lo que vivimos ante la sociedad, desprecios, a veces discriminación, y olvido, descuidos hacia nosotras y bueno, y a veces nuestro final llega de esa forma con la muerte por la indiferencia de la justicia, de la sociedad, que bueno, que falta eso, cambios y respeto hacia nosotras, que creo que venimos trabajando y haciendo muchas cosas para lograr ese pequeño lugar que nos corresponde. Mónica, hay solo una certeza en toda esta investigación, que es el ADN. Hay un ADN. Lo que no se ha determinado es a quién pertenece. Ninguna de las investigaciones, de las líneas de investigación, condujo hacia hallar al presunto responsable. No. Primero se investigó a Grasanos y a Funes, luego fue al novio de Mónica, que yo ahí sinceramente tenía mis dudas, y las cuales me equivoqué porque, bueno, el novio de Mónica resultó que no es. Después se investigó a otra persona que también había tenido vínculo con Mónica y ahora llegamos por un comentario que le llegó el fiscal de la calle. Bueno, se ha estado investigando, yo calculo, deben ser 5 o 6 meses. ¿No? Un rumor. Un rumor. Un rumor y bueno, ha puesto toda esa investigación a eso y bueno, con un resultado negativo que no se ha encontrado. Aún 2 años pasaron y no pueden encontrar a quién fue el que mató brutalmente a mi hermana, abriendo mi hermana, dejó pruebas, porque en su defensa se quedó con pruebas, cabellos, hay cosas, pero bueno, si no se encuentra al asesino no hay para cotejar nada. Ella, bueno, ella dejó, que yo digo, su muerte, ella luchó y le dejó al fiscal pruebas para que encuentre a esa persona. Pero bueno, realmente no tengo explicación alguna qué ha pasado en estos 2 años. Cuando yo he sido citada, pilas de fojas, de trabajo, pero bueno, me muestran que trabajan, pero yo, una ciudadana común, no entiendo cómo no hay un resultado. Soledad, cuando vos me decías que dudabas de la pareja en aquel momento de Mónica, ¿ustedes creyeron que, o vos creías personalmente en tu íntima convicción que había que investigar al círculo, al entorno de Mónica? ¿Que ahí podía haber algunas respuestas? Y yo siempre fui hacia el padre de Mónica. Fui hacia él porque mi infancia fue muy dura con él. Yo fui abusada por él. Después, cuando mi abogada me trae todo lo que se había investigado, cuando yo me pongo a leer, encuentro en una página que mi hermana había contado a su entorno
que había sido abusada a partir de los 5 años. Entonces eso me hizo siempre dudar del padre. Pero bueno, el fiscal lo descarta rotundamente, rotundamente lo descarta el padre. Y yo hasta el día de hoy tengo mis dudas, dudo, de él dudo. En una entrevista que te realizaba Karina Ambrogi para el sitio La Marea Noticias, vos señalabas que hubo un desentendimiento por parte de la justicia, esa historia que vos narrás, ¿no? Ustedes fueron abusadas, tu papá falleció, pero en el medio la fiscalía lo acepta como querellante. Sí. Es decir, tu papá participaba directamente de una investigación en la que ustedes consideraban que podía ser uno de los sospechosos del crimen. Sí. Sí. ¿Esto se lo plantearon al fiscal? Sí, esto fue lo que a mí me motivó cuando yo me entero de que a mi hermana la habían asesinado. Siempre fui muy reservada con mi vida personal. Por mis hermanas que estoy criando, las hermanas de Mónica, 2 son, cuidaba su integridad, cuidaba su vida para que ellas puedan tener una vida tranquila. Pero bueno, la muerte de mi hermana desencadenó una locura en mi cabeza y ya no me importó más. No guardé compostura en ninguna, no pensé, solamente quise llevar la verdad a la justicia. Me acerqué a la justicia un viernes y ahí hice la denuncia, lo denuncié a él. Igual la justicia, cuando yo voy en busca de mis hermanas, que tenían 3, 5 años, la justicia ahí ese día tuvo que yo quería a mis hermanas conmigo porque yo había sido abusada por mi padrastro y no quería para mis hermanas que le pasara lo mismo. Así que eso quedó ese día anotado, que yo por eso quería a mis hermanas conmigo. La madre firmó, la madre aceptó. Mi madre, yo digo la madre porque yo para mí ella no tenemos nada, ya nada que nos una, solamente que es mi progenitora. Ese día ella aceptó que así había sido, que él había abusado de mí. Entonces creo que la justicia hace muchos años tiene todo esto. Y bueno, después la justicia le da el cuidado del padre a mi hermana, persona a la cual la llevaba al médico, la medicaba. Entonces también la justicia tiene mucho que ver en todo. Bueno, ese dato es central, porque Mónica sufría esquizofrenia. Sí. Y estaba bajo la tutela de tu papá, que no le daba los cuidados necesarios, y ella había perdido, por ejemplo, el vínculo con la medicación diaria. Y lo perdía ella continuamente. Yo con mi hermana hemos tenido vínculos muy a veces buenos, por momentos malos, porque esa enfermedad es muy complicada, es terrible esa enfermedad. Entonces, en cuidado de una mala persona, esto lo dejo muy claro. A veces hay confusión con la familia a la cual lo acompañaba a Ordóñez. Yo la familia que lo acompañaba a Ordóñez no la conozco y no puedo hablar de gente que no conozco. Entonces yo a ellos los aparto de todo. Por lo que yo he visto, la querían a mi hermana. Entonces los respeto por eso. Yo a él lo conozco y hablo de alguien que conozco y me hizo la vida de colores. Y una persona a la cual uno la veía y era la persona más buena del mundo. Un abusador no va a mostrarse como abusador. La sociedad debe entender eso. Una persona que va y dice que fue abusada, nadie quiere estar en un foco tan feo y tan triste y tan humillante para un humano, que es decir que fuiste abusado. Entonces, como sociedad debemos unirnos y creer en esas personas y no darle la espalda a juzgarla y decir, está mintiendo. Nadie, nosotros no, es casi imposible. Puede pasar, pero en una de esas de 1000 casos que sea uno. Todas las que hemos sufrido. Claro, exactamente, no hay una estadística que hable de esas falsedades. Lo que hay son estadísticas permanentes que hablan de los femicidios, de los abusos, de la violencia contra la mujer, de la estructura patriarcal que nos lleva a situaciones como las que estamos padeciendo con Mónica. ¿Crees que hay un cambio social, que hay un intento por madurar y por fortalecer la lucha de la mujer, en la que hay
tantas dificultades que vos mismo has descrito, pero que empiezan por lo menos a visibilizarse, ¿se sienten más fortalecidas en esta lucha? Lo que está ocurriendo termina demostrando lo mucho que aún nos queda por transitar. Y yo creo que es un proceso que estamos viviendo de crecimiento, de aceptación. Es muy duro porque a veces todas queremos cambios, hacemos cosas buenas y también están las mujeres que están del lado, que bueno, que no aportan a esta sociedad lo bueno y a veces se agarran de esas personas para mezclar todo. Igualmente creo que nos estamos uniendo más las mujeres, que estamos tratando de buscar nuestro lugar con respeto, siempre con respeto. Yo creo que ese es mi camino, ese es el camino de todas las personas que se han unido a Mónica, buscar la verdad, buscar la comunión de estar bien y de ir por nuestros derechos. O sea, no estamos pidiendo cosas que no sean nuestras, es lo que nos corresponde, tanto como le corresponde el respeto a un masculino, que sea un femenino, que sea un gay, que sea un trans, que sea una igualdad para todos, porque acá, ¿cuál es la unión que tiene el humano? El corazón. Entonces, eso es lo sagrado. Soledad, ¿seguís confiando en la justicia? Y bueno, yo en su primer momento, al no saber cómo se manejaba todo, sí creía. Yo creo que a la justicia le hace falta hablar con el pueblo y explicar todo lo que es el tema de procedimientos. Yo cuando esperaba el ADN, a mí jamás el fiscal se reunió conmigo a decir que un ADN puede tardar de 8 a 1 año por tema de la justicia, que así se maneja, que esos son los tiempos de la justicia. Entonces yo me desesperaba, yo quería el ADN en 1, 2 meses, 3 meses al máximo, cosa que jamás pasó, pero no iba a pasar porque así se maneja la justicia. Eso sería que la justicia tiene que unirse con el pueblo si no quiere seguir siendo y estar en el foco de la crítica y explicar cuáles son los procedimientos, cuáles son las leyes que te amparan, cuáles no, porque el fiscal siempre ha hablado de mí como que soy un ignorante y me da cátedra de leyes, todo, pero jamás el fiscal sale a hablar con los medios y a explicar cuáles son las leyes que me corresponden, cómo se ha podido manejar, explicarle al pueblo, ya que él es un estudioso de la justicia y si está ahí es porque se lo merece, explicar eso para que una ciudadana común como yo pueda entender. Soledad, quiero recuperar en el final algo que vos decías al comienzo. Cuando señalabas distintos aspectos que no querías que sucedieran con lo que ha ocurrido con Mónica, hablabas del olvido, de la necesidad que no haya olvido, que han pasado 2 años y el recuerdo vivo de Mónica es lo que nos permite seguir luchando por esa justicia que no ha llegado y que impide un duelo. No hay un duelo posible, no existe el duelo cuando no hay una verdad judicial. Al dolor se le suma esa incertidumbre. La clave es que no haya olvido. Yo creo que me siento muy acompañada. En eso a Río Cuarto le agradezco profundamente el respeto. Han respetado cuando yo salí a hablar mi verdad, muchísimo respeto de la gente, mucho cariño, lo agradezco a cada uno, sus mensajes, su tiempo. Hay mucha gente que también se complica porque trabajan, que yo eso lo entiendo por su vida, por sus cosas, pero están con su mensajito y siento que la sociedad, hay muchas personas que pensaron que al haber apresado ese día a Grazanos y a Funes ya se había cerrado la causa. Entonces por eso yo sigo saliendo, para que todo el mundo sepa que el asesino de Mónica sigue caminando entre nosotros. Entonces que no se olviden de eso. Mi hermana no va a volver, no vuelve, pero el asesino sigue entre nosotros. Entonces tenemos que luchar como sociedad unidos para que esa persona no mate a otra persona. Si lo hizo con mi hermana, ¿por qué no lo va a hacer nuevamente? Entonces unirnos en eso. Y bueno, y agradecer a todos, a los medios, Pablo, a ustedes, yo siento un abrazo continuamente al alma, no me siento sola, me siento muy acompañada por todos, así que en eso soy una agradecida profundamente lo agradezco. Queremos agradecerte mucho que hayas venido hoy a los estudios de Telediario. Vamos a darle continuidad a este tema porque
para vos es Mónica y entiendo ese enorme dolor. Uno intenta entenderlo, es inconmensurable ese dolor. Pero no es solo Mónica. En Mónica se representa una justicia, una sociedad y lo que implica que haya impunidad. Hace muy pocos días se terminó de consolidar la impunidad por el caso de Nora Dalmazo. Y sigue habiendo muerte de mujeres a las que todavía no sabemos quiénes las han asesinado. Muchísimas gracias, Soledad. Gracias, gracias. Vamos a darle continuidad, naturalmente, a un tema que 2 años después nos deja en el mismo lugar con el que comenzamos esta entrevista. Nadie sabe aún quién mató a Mónica.